Bienvenidos a la guía definitiva para conocer y visitar el lago Atitlán. Ya saben, como siempre les digo, sin rodeos, sin rollos, vámonos directo al grano. Siempre tengo un dilema al empezar estos videos porque me gustaría saber qué prefieren, si digo primero el cómo llegar o es mucho mejor hablar primero sobre los lugares turísticos que visitar o qué hacer en el destino. Si me pueden dar su opinión de qué es lo que prefieren que hable primero en estas guías, estaría genial. Al menos en esta guía voy a empezar primero con los lugares turísticos que deben visitar en el lago Atitlán, las cosas que deben hacer y que simplemente no se pueden perder. A ver, tienen que saber que el lago Atitlán tiene muchos pueblos en sus orillas y hay varios que vale mucho la pena visitar. Por eso, desde mi punto de vista, dedicarle algo de tiempo para pasearlos, recorrerlos, descubrirlos, es algo que realmente vale muchísimo la pena. Tenemos el pueblo de Panajachel, que en realidad es el más turístico y es el que más aloja a viajeros y turistas. Este es el que tiene la infraestructura más grande de turismo, por así decirlo, porque no se crean que es gigante. Probablemente del lago Atitlán, Panajachel es el lugar indicado para comprar artesanías, souvenirs y cosas relacionadas al destino. Luego tenemos el pueblo de San Marcos La Laguna, que es muy interesante por su ambientación hippiesca. Ahora, cuando digo hippiesca, no se imaginen algo feo, no, al contrario, podríamos decir que es algo como hippie fresa, hippie de nivel, hippie bonito. En este pueblo pueden aprovechar para explorarlo y meterse a algún local a comer algo que más bien por el sabor de la comida es la ambientación del lugar lo que vuelve la experiencia diferente. Si tú eres de esos viajeros que les gusta el yoga o buscan un centro espiritual y de relajación, este pueblo es perfecto. Existen varios centros dedicados al yoga, a la meditación y todo está rodeado por esta ambientación espiritual. Por lo que si a ti te gusta este tema, definitivamente es un lugar que tienes que visitar. Ah, y por cierto, en San Marcos también está la Reserva Natural Zancujil. No tengo idea de si se dice así. Aparte de que es muy bonito recorrer esta reserva, si ustedes vieron nuestro video experiencial, verán que hice un salto de una altura pues bastante impresionante. ¡Cuando gustes! Esta plataforma para hacer este salto está justamente en esta reserva natural, por lo que si quieres intentarlo, pues es importante que sepas que ahí está. Luego tenemos el pueblo de San Pedro La Laguna. San Pedro, San Pedro. Este fue el lugar donde nosotros nos quedamos durante nuestra estancia en el lago Atitlán. Ojo, a este lugar se le conoce también como San Pedro la Locura, porque se ha ganado una reputación de ser el pueblo donde llegan los viajeros que están buscando fiesta y festejos y un poquito como pues de locura. De una vez te digo, no le llames así porque no a todas las personas que viven en San Pedro les encanta este apodo o esta reputación que se ha generado. Y es importante que sepas que aunque este sí es un lugar que tiene mucho más actividad en vida nocturna que los otros pueblos, no quiere decir que sea solamente para este tipo de viajero. Nosotros, por ejemplo, no somos parranderos y la pasamos sensacional. También consideramos que incluso las familias podrían hospedarse aquí sin ningún problema. Les digo esto porque cuando nosotros estábamos investigando el lugar, dimos con muchos sitios en internet que te dan a entender que San Pedro es solamente para viajeros fiesteros, y esto no es completamente cierto. Si a ti simplemente no te gusta la vida nocturna, no es como que la vas a pasar mal si te hospedas o te quedas en San Pedro, por lo que para mí esto es un poquito delicado y quería comentarlo. Al igual que los otros pueblos, una de las actividades principales es pasear, recorrer sus callejones, ver sus murales, sus pinturas, meterse a alguna cafetería o restaurante que te llame la atención y probar lo que tengan que ofrecer. Eso creo que es una de las esencias importantes de visitar los pueblos, pues iba a decir pueblos mágicos, pero eso es en México. Pues de visitar los pueblos del lago Atitlán. Importante que presten atención a la siguiente información. En internet, estos tres pueblos son los más reconocidos y muchas veces el turista o el viajero pasa desapercibido de otros dos grandes atractivos del lugar. El primero les estoy hablando de San Juan, un lugar que a nosotros nos sorprendió completamente por lo que tiene que ofrecer. Este lugar tiene algunas cooperativas que ofrecen recorridos cortos sobre aspectos muy interesantes de la cultura guatemalteca. Por ejemplo, puedes aprender cómo se hace el chocolate desde cero, literalmente desde la semilla de cacao. En otra cooperativa puedes aprender todo sobre los tintes naturales que usan para pintar las telas o los vestidos o trajes típicos. Literalmente te van a explicar cómo extraen los colores de la naturaleza. Literal. Y hasta puedes aprender sobre el proceso para crear la miel de abeja. Esto es un destino que pasa muy desapercibido para el viajero extranjero, por lo que si ya le vas a dar su tiempo al lago Atitlán, yo te diría que es una de las cosas que no te puedes perder. Y por último, el pueblo de Santiago. Nosotros ya no tuvimos la oportunidad de ir, pero sabemos que este pueblo se destaca por ser el que ha mantenido
de la mejor forma la cultura maya dentro de los pueblos del lago Atitlán. Como ustedes se imaginarán, el turismo ha cambiado mucho la esencia de los pueblos que están alrededor del lago. Pero en Santiago puedes encontrar una esencia diferente y más arraigada a los mayas que en los otros pueblos, por lo que esto puede ser muy interesante para cierto tipo de viajeros. Otra actividad que no se pueden perder del lago Atitlán es rentarse un kayak y remarle en el lago. Sobre todo si es un día soleado, van a poder remar con la vista de los volcanes y la verdad es una experiencia única que van a disfrutar muchísimo. Rentar un kayak es súper fácil. Todos los restaurantes, hoteles o locales que están cerca o pegados a la orilla del lago suelen ofrecer este servicio de renta de kayaks. Así que encontrar a alguien que te lo rente no es realmente difícil. Nosotros hicimos esta actividad desde San Pedro porque justamente puedes remar al lado del volcán de San Pedro y pues qué les digo, la vista es bastante especial. Y por último, dejé las actividades de alpinismo. Tienen varias opciones. En el lago Atitlán pueden subir el volcán Tolimán, el volcán de San Pedro o pueden ir al mirador Cara de Indio. Decir que deben ascender los tres durante su estancia sería algo incorrecto. Yo les diría que escojan una de las tres actividades y bueno, aunque sí son algo diferentes, en realidad la experiencia global es similar. Los que les guste un poco más el alpinismo y quieren algo que los rete físicamente, los volcanes son perfectos, ya sea el Tolimán o el de San Pedro. Para los viajeros o los turistas que no quieren una experiencia tan física, pero aún así quieren obtener una muy buena vista del lago Atitlán desde las alturas, el mirador Cara de Indio es indicado. No me malentiendas, el recorrido es largo y aún así es pesado, pero si lo comparamos con la subida de un volcán, puede ser que sea un poquito menos retador. Para poder subir al mirador, cualquier agencia que ofrezca tours en el lago, no importa si es en San Pedro, en San Marcos o en Panajachel, seguro ofrecen el servicio para llevarte. Aunque probablemente desde San Pedro sea mucho más fácil contratarse una excursión, puesto que está más cerca del mirador. Hoteles en lago Atitlán y dónde hospedarse. Para esta sección, más que hablar de hoteles en específico, como he hecho en otros videos, voy a hablarles de las zonas para que dependiendo del tipo de viajero que ustedes son, identifiquen cuál es la zona donde les conviene más quedarse y ya abajo en la descripción les dejo específicamente los hoteles que nosotros sugerimos. Panajachel es el más turístico y por lo mismo es el que cuenta con la mejor infraestructura hotelera. Lo malo es que es de los pueblos que más ha perdido su cultura guatemalteca por lo mismo del turismo. Lo bueno es que es el pueblo que tiene más comodidades, servicios y facilidades para moverse, trasladarse, etc. San Pedro, como ya les dije, es un gran lugar para las personas que buscan vida nocturna. También es importante mencionar que tiene cierta ventaja en cuanto a su ubicación, porque queda muy cerca de San Marcos, de San Juan, la actividad del kayak es asombrosa, los volcanes de San Pedro y Tolimán quedan súper cerca, de hecho para hacer estas actividades vas a tener que pasar por San Pedro sí o sí, y se encuentra relativamente cerca de la Cara de Indio. San Marcos, en realidad los viajeros que quieren hospedarse aquí es porque en realidad están buscando una semana de algún curso de yoga, de meditación, una ambientación de paz. Realmente la intención no es tanto de conocer, sino más bien de esta ambientación espiritual. De todas formas, quedarse en San Marcos es la opción más tranquila en cuanto a movimiento de la gente. Esas son las tres zonas o pueblos donde pueden hospedarse de acuerdo a su personalidad. Recuerden que abajo les voy a dejar algunas recomendaciones sobre hoteles más específicos dependiendo la zona en la que quieran quedarse. ¿Cómo llegar al lago Atitlán? Hay diferentes maneras, está un poquito complicado de describir, así que presten mucha atención. Si tú estás arriba por la zona de Quetzaltenango o Xela, llegar es bastante fácil porque existen varios shuttles o incluso hay transporte público que te puede acercar al lago Atitlán. Bueno, no te acerca, literalmente te lleva hasta el lago. Por ejemplo, desde Xela o Quetzaltenango solo tienes que ir a la estación Minerva y subirte a algún camión o autobús que te lleve al lago Atitlán o que tenga corridas hacia allá. De lunes a sábado hay corridas cada media hora, por lo que no va a haber ni un solo problema, se los digo porque nosotros así nos fuimos. Los domingos solamente hay una corrida y hay que checar muy bien el horario porque si no lo tomas, pues ese día ya no vas. Para el turista o viajero en general que muy probablemente llegue a través de un avión y llegue directamente a la ciudad de Guatemala, tienen varias formas para llegar. 1. Rentan un coche, se van a Panajachel y disfrutan del lago tanto como quieran. 2. Utilizan el transporte público o un servicio de shuttle para que los lleve de Ciudad de Guatemala hasta Panajachel o desde Antigua hasta Panajachel. 3. Y necesito que prestes atención porque dependiendo de tu personalidad o del tiempo que tengas para conocer Guatemala vas a escoger una o la otra.
La tercera opción es utilizar un tour para conocer el lago Atitlán. Obviamente esto tiene sus pros y sus contras. Esto obviamente reduce nuestro gasto para conocer el destino porque no vamos a necesitar hospedarnos en el lago Atitlán para conocerlo. Lo vamos a conocer en un día. Obviamente no vas a tener que preocuparte por la organización, los tiempos, el cómo llegar, etc. Todo va a ser muy cómodo. Y aparte vas a conocer otro atractivo muy particular que queda justamente entre Antigua y el lago Atitlán, que es el mercado de Chicastenango y que es uno de los característicos o más especiales de Guatemala. Los tours los puedes reservar desde los enlaces que te dejo abajo y es importante que sepas que en temporada alta estos vuelan y se llenan, así que reservar con anticipación pues es algo que yo te recomendaría bastante. Lo malo, la excursión solo te permite conocer el lago Atitlán desde Panajachel. Eso quiere decir que el único pueblo que vas a conocer va a ser Panajachel. Hay algunas excursiones que te incluyen el pueblo de Santiago, pero olvídate de conocer San Pedro, San Marcos y San Juan. Y los tiempos pueden ser algo apresurados, pues la excursión busca que conozcas lo más que se pueda en un día. Si el presupuesto o el tiempo que tienes es suficiente como para estar más de 20 días en Guatemala, yo te diría que le des la oportunidad al lago, te quedes un rato ahí y te explores todos los pueblos. Si tu viaje o el presupuesto que tienes es como para 15 días o un poco menos, yo te diría que utilices el tour porque de esa manera vas a conocer un pedacito del lago, pero también le vas a dar oportunidad a conocer otros atractivos turísticos de Guatemala que valen mucho la pena. Y la excursión te va a permitir justamente eso, aprovechar el poco tiempo que tienes al máximo. ¿Qué comer? Ahí les va la lista, si te lo encuentras o tienes la oportunidad de probarlo, pues hazlo. El pepián de pollo, las canillitas de leche, el rellenito de plátano, el mole de plátano, el tamal de arroz, el fiambre dulce de garbanzo, el revolcado de higos en miel, los chiles rellenos en salsa de tomate y el guisado de res. ¿Cuánto cuesta visitar el lago Atitlán? Recuerda que en estos presupuestos abarcamos el hospedaje, los alimentos y el transporte dentro del destino. El presupuesto para un mochilero o un viajero extremo ronda los 730 pesos, que son equivalentes a $36. Los turistas o los viajeros regulares necesitan un promedio de 1,400 pesos, que serían igual a $70. Y si eres un viajero lujoso, es muy probable que con 3,950 pesos, que son aproximadamente $198, ya la estás haciendo en un destino como este. Estos presupuestos son por día y por persona, por eso la comparativa es bastante importante. Si ustedes quieren conocer el lago Atitlán a fondo y sus pueblos, es muy probable que necesiten quedarse 4 días. Y por eso el presupuesto para un turista o un viajero regular sería de alrededor de 5,600 pesos en total, que son equivalentes a $280. Por otro lado, el tour y la excursión que te permite conocer este lago en un solo día vale alrededor de 1,400 pesos, equivalentes a $70. Esta es la razón por la que considero que si tu viaje es de menos de 15 días, un tour o una excursión puede valer mucho la pena, pues en realidad podría salirte más barato que meterse un par de días y tratar de explorar el lago. Por el contrario, si tu viaje es mayor a 20 días y cuentas con el presupuesto suficiente, conocer el lago Atitlán y regalarle un par de noches sí es algo que se debe considerar. Decidir de qué manera conocer el lago, como te lo mencioné antes, depende mucho del presupuesto y del tiempo que tengas para conocer Guatemala. Tips finales para tu viaje. ¿Cuándo es la mejor época para visitar el lago Atitlán? Lo ideal sería evitar la temporada de lluvia, que es entre mayo y octubre. Sobre todo por la vista del lago. Cuando es temporada de lluvia puede estar nublado y la vista, aunque sí vale la pena, no es tan asombrosa como cuando está despejado. Te lo digo, no es súper importante, de todas formas la experiencia vale la pena, pero si puedes ir en otra época que no sea la de lluvia, pues va a ser un plus. Por ejemplo, entre diciembre y marzo se supone que casi no hay lluvias en este lugar. Digo casi porque siempre puede pasar algo. En cuanto a ropa, consideren que los pueblos tienen un clima tropical. Sin embargo, en la noche puede refrescar bastante, pues es un lugar donde hay mucho viento. Así que no está de más llevarse una buena chamarra o un buen abrigo para las noches o las tardes. Obvio, no olviden llevar un traje de baño, porque aparte que pueden nadar, está la actividad de kayak y pues pueden ahí... Sí hay actividades acuáticas. En cuanto a seguridad, quiero hacerles 2 advertencias. Una, se supone que los pueblos son bastante seguros. San Pedro es conocido porque puedes fiestear y no va a haber ningún problema. Sin embargo, yo no siempre recomiendo estar hasta muy noche en estos lugares. No suelen tener una reputación de mala seguridad, al contrario. Pero siendo viajeros, tampoco abusen, porque eso no quita que algo puede llegar a suceder. Y 2, esto no lo digo yo, esto también es una recomendación que el gobierno de Guatemala hace. Si te vas a mover entre
pueblos para conocerlos, es mucho mejor hacerlo por bote o en la lancha que tratar de conocerlos por la carretera. Según el gobierno guatemalteco, trasladarse entre los pueblos por carretera puede llegar a ser peligroso o aumenta bastante el riesgo si lo comparamos a moverte en bote, así que tenlo muy en mente. Sobre todo si lo haces de noche. Es tan fácil como no moverte de noche, pero bueno. Recuerden que abajo les vamos a dejar toda la información que necesitan para conocer estos lugares y también en nuestro blog pueden encontrar pues algo más profundo y a veces mucho más específico para conocer o viajar al Aguatitlán. Nos vemos en la siguiente guía. No olviden que si tienen algún problema, alguna duda, etcétera, pueden comentarla abajo y nosotros, encantados de la vida, vamos a hacer lo posible para contestarla.